Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy nos embarcamos en un viaje verdaderamente mágico, uno que estoy seguro de que les robará el aliento y les llenará el corazón de romanticismo. Imaginen la ciudad del amor por excelencia, con sus luces centelleantes, su arte sublime y su atmósfera inconfundiblemente seductora. Si han adivinado bien, nos vamos a París. Pero no se trata de cualquier visita a París, queridos amigos. Hoy vamos a sumergirnos en el apasionante mundo de Aatay y Seriney, y cómo su amor floreció en la mágica París, culminando en un aniversario que promete ser inolvidable. Prepárense para ser transportados a un cuento de hadas moderno, porque vamos a desgranar cada detalle de esta escapada romántica que ha cautivado a tantos. Y antes de que nos perdamos por completo en las calles adoquinadas parisinas, si aún no lo han hecho, les invito de todo corazón a que pulsen ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras. Sería un honor tenerlos en nuestra comunidad. París, la ciudad que ha inspirado a poetas, pintores y amantes a lo largo de los siglos. Y cuando pensamos en romance, en gestos grandiosos y en momentos que quedan grabados en la memoria, automáticamente nuestra mente vuela hacia esta metrópoli incomparable. Aatay y Seriney, dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del entretenimiento, han elegido la capital francesa como el escenario perfecto para celebrar su amor, y más concretamente para conmemorar un aniversario muy especial. Imaginen la escena. Ella con su radiante sonrisa y su elegancia innata. Él con esa mirada que desarma y esa presencia que cautiva. Juntos paseando por el Pont des Arts, sintiendo la brisa del Sena acariciando sus rostros, con la Torre Eiffel iluminando el cielo nocturno como un faro de amor. ¿Suena a película? Pues es la realidad de esta pareja que ha sabido construir una conexión profunda y auténtica. Los detalles de este viaje parisino nos llegan como píldoras de oro, cada una más fascinante que la anterior. Se rumorea que la sorpresa comenzó desde el momento en que aterrizaron en el aeropuerto Charles de Gaulle. Nada de taxis convencionales, no señores. Se habla de un traslado privado en un coche clásico, de esos que parecen sacados de una película antigua, esperando para llevarlos a un hotel de ensueño. Y no estoy hablando de cualquier hotel, sino de uno de esos establecimientos con historia, con vistas privilegiadas a los monumentos más emblemáticos, donde el lujo y la discreción van de la mano. Piensen en cortinas de terciopelo, camas suntuosas y un servicio impecable. Un verdadero nido de amor parisino. Y la planificación, la planificación. Se dice que Aatay se ha esmerado hasta el último detalle para hacer de este aniversario algo único. Sabemos que Seriney tiene un gusto exquisito, así que no es de extrañar que cada elección haya sido cuidadosamente meditada. Desde los restaurantes donde han disfrutado de cenas íntimas, hasta las actividades que han elegido para revivir la magia de París. Imaginen una velada en un bistró tradicional en el barrio latino, con vino francés, quesos exquisitos y por supuesto, un menú que deleite hasta el paladar más exigente. O quizás una noche en un club de jazz íntimo con música melancólica y un ambiente cargado de seducción. Cada momento parece haber sido diseñado para fortalecer aún más su vínculo. Una de las instantáneas que ha circulado, y que ha encendido las redes sociales, muestra a Aatay y Seriney disfrutando de un paseo en barco por el Sena. A la luz de la luna con el reflejo de las luces de la ciudad danzando sobre el agua, esta imagen es la personificación del romanticismo. Se les ve relajados, sonriendo, disfrutando de la compañía mutua y de la belleza que los rodea. Es en estos momentos de tranquilidad y conexión donde se aprecia la verdadera profundidad de su relación. No se trata solo de apariciones públicas o de flashes de cámaras, sino de esos instantes privados donde se miran, se ríen y simplemente son felices juntos. Y hablemos de los detalles que hacen un aniversario verdaderamente memorable. Habrá habido un regalo sorpresa. Una joya delicada, quizás inspirada en la elegancia parisina. O tal vez una experiencia única, como una clase privada de cocina francesa o una sesión de fotos profesional en los jardines de las Tullerías. Sea lo que sea, estoy segura de que ha sido algo que ha tocado profundamente el corazón de Seriney, y que ha demostrado el profundo amor y aprecio que Aatay siente por ella. Estos gestos, aunque a veces pequeños, son los que construyen historias de amor duraderas. La elección de París como destino para una ocasión tan especial no es casual. Es una ciudad que invita a la reflexión, a la celebración y a la renovación de votos, ya sean implícitos o explícitos. Caminar de la mano por los Campos Elíseos, visitar el Louvre y admirar la Gioconda juntos, o simplemente sentarse en un café y observar el
Ajetreo de la ciudad mientras se comparten confidencias, todo ello contribuye a crear recuerdos imborrables. Y para una pareja como Atai y Serinei, que a menudo está bajo los reflectores, estos momentos de intimidad en un entorno tan romántico son sin duda un bálsamo y una oportunidad para reconectar a un nivel más profundo. Las redes sociales, como siempre, han sido una fuente de información, aunque a menudo selectiva. Hemos visto algunas fotos compartidas por ellos mismos o por amigos cercanos, y cada una de ellas nos da una pincelada de lo que ha sido esta celebración. Un brindis con champán francés, una vista panorámica de la ciudad desde una terraza elegante, o quizás una foto capturando una risa espontánea mientras exploran alguna callejuela encantadora. Cada imagen es una invitación a imaginar su experiencia, a sentir un poco de esa magia parisina que los ha envuelto. Es importante recordar que si bien el glamour y la espectacularidad están presentes, lo fundamental en este tipo de celebraciones es la conexión entre las personas. Atai y Serinei, a pesar de sus exitosas carreras individuales, parecen haber logrado construir una relación sólida, basada en el respeto mutuo, el apoyo y, por supuesto, un amor que trasciende las pantallas. Este viaje a París no es solo una escapada romántica, sino una reafirmación de su compromiso y una forma de honrar el tiempo que han compartido juntos. La magia de París reside en su capacidad para transformar lo ordinario en extraordinario, y estoy segura de que Atai y Serinei han experimentado esa transformación de primera mano. Han tenido la oportunidad de desconectar del ritmo frenético de sus vidas profesionales y sumergirse en un ambiente que favorece la introspección y la celebración del amor. Imaginen despertar cada mañana con la luz parisina bañando la habitación, saber que cada día les espera una nueva aventura romántica, y cada noche culminar con la promesa de un futuro juntos. Y para aquellos que seguimos de cerca sus carreras y su vida personal, este viaje nos ofrece una visión más íntima de su relación. Vemos la complicidad en sus miradas, la alegría en sus sonrisas y la forma en que se apoyan mutuamente. Es inspirador ver cómo, a pesar de la fama, logran mantener una conexión humana y auténtica. París, con su aura de romanticismo y su belleza atemporal, es el telón de fondo perfecto para una historia de amor como la suya. Ahora, ¿qué podemos aprender de todo esto? Primero, que el amor merece ser celebrado, y no solo en fechas importantes, sino a menudo. Segundo, que los gestos, grandes o pequeños, tienen un poder inmenso para fortalecer las relaciones. Y tercero, que un lugar tan especial como París puede ser el catalizador perfecto para crear recuerdos inolvidables y reavivar la chispa del amor. Atai y Serinei nos han regalado una ventana a su mundo, un mundo donde el romance, la aventura y el amor verdadero se entrelazan de manera exquisita. En resumen, hemos viajado a través de las calles de París, imaginando los momentos de felicidad y romance que Atai y Serinei han compartido para celebrar su aniversario. Hemos vislumbrado los detalles de su escapada, desde el lujo discreto hasta los gestos cuidadosamente planeados, y hemos sido testigos de la profunda conexión que los une. Ha sido un placer desgranar juntos esta hermosa historia, un recordatorio de que el amor, cuando es auténtico, brilla con luz propia, especialmente cuando se celebra en la ciudad más romántica del mundo. Muchísimas gracias de corazón por acompañarnos en este recorrido virtual por París y por ser parte de nuestra comunidad. Ha sido un verdadero placer compartir esta información y estas reflexiones con todos ustedes. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué les ha parecido este aniversario parisino de Atai y Serinei? ¿Han visitado París alguna vez? ¿Tienen algún lugar favorito en la ciudad que les parezca especialmente romántico? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y me encanta interactuar con ustedes. Y si han disfrutado de este vídeo y les gustaría ver más contenido como este, no duden en darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen esa campanita. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más inspiración y mucho más amor. Hasta pronto.